sea, supuestamente el 28 pasó, según me dice la prensa, el 28 pasó lo que pasó. El 28, si el 28 fue eso, yo el 28 estaba en un lugar, estaba en una discoteca, muy conocida ahí en el centro. Le pegué. Y del susto que me agarró, con su mismo cuchillo le clavé. Y no voy a negar eso, yo le maté. Pues fue un momento difícil, era yo o él. Si yo no le mataba a él, me iba a matar a mí, porque él estaba decidido a matarme a mí también. En Asunción, Paraguay, hay una casona que ha captado la atención de todos desde el año 2018. Para los que pasan de noche se escuchan sonidos que pueden interpretarse como gritos de auxilio. En esa casona ocurrió una masacre. Una familia entera fue asesinada. El culpable para las autoridades, un joven de solamente 19 años. Pero hay muchos que creen en la inocencia de este chico. Pero para muchos otros, todas las pruebas dan a entender que él es el único culpable. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar de un caso muy mediático de Paraguay. Un caso va a ser bastante largo, me lo han pedido mucho y hay muchas cosas que analizar. Así que vamos a ver todos los detalles. Dalma Roja Rodas nació en Paraguay en el año 1992. Fue la única hija de Elba Graciela Rodas y Julio Rojas. La familia vivía en la ciudad de Fernando de la Mora, ubicada en el departamento central de Paraguay. La madre de Dalma era dueña de un lavado de autos y la familia en cierto momento gozó de una muy buena posición económica. Fueron capaces de enviar a Dalma a un colegio privado y tenían varias cosas a su nombre como propiedades y automóviles. Pero Julio comenzó a apostar. Esto se volvió una adicción y él llegó a perder muchísimo dinero. Apostaba y perdía tanto que la familia llegó a perder todos sus bienes y se declaró en bancarrota. Tuvieron que abandonar el local de lavado de autos luego de varios meses de no haber pagado la mensualidad de la renta de este sitio. Incluso los mismos dueños les tuvieron que pagar para que se fueran porque ellos no se querían ir. La pareja reclamaba que ellos habían hecho diversas mejoras en el lugar mientras lo habían alquilado y que por eso tenían derecho de estar ahí sin pagar algunos meses de la renta. Lo que hicieron los dueños fue darles el dinero que ellos habían invertido en el local y les pidieron que se fueran porque obviamente tenerlos allí sin que ellos pagaran y sin recibir clientes tampoco, porque en ese momento ya no recibían ningún cliente, pues no les rentaba nada, tenían que alquilar este lugar a alguien que sí pudiera pagarles. En el momento en el que la pareja dejó el local comenzaron a hacer varios actos delictivos. Ellos especialmente se apropiaban de manera ilegal de camiones con documentos falsos, firmas falsas, se hacían como que ellos eran los dueños de los camiones y los subastaban. Una vez tenían el dinero, le quitaban el camión al dueño y se lo daban a la persona que lo había comprado. Con esto incluso Julio llegó a adueñarse de un terreno de su familia que no le correspondía a él. En este terreno llegaron a construir una casa que fue donde vivieron durante muchos años. La pareja comenzó a acumular con el paso de los años diversos antecedentes entre robo, apropiación y varios cargos por drogas, pero siempre evitaban la cárcel porque llegaban a sobornar a las autoridades. Tuvieron una causa donde no pudieron sobornar a nadie. La causa se puso muy seria y estaban a punto de ir durante muchos años a la cárcel. Lo que hicieron fue denunciar al fiscal que llevaba esta causa porque supuestamente él había violado sus derechos humanos. Dijeron que cuando se realizó un allanamiento en la casa no se les habían leído sus derechos ni llevaban la orden correcta, y con esto este fiscal fue retirado de la causa y él ya no pudo estar más aquí. La siguiente persona que tuvo el caso seguramente fue sobornada porque al final de cuentas ya no se llegó a nada. Cuando Dalma creció, ellos comenzaron a utilizarla como carnada. Lo hacían para atraer a posibles víctimas. Ella llegó a participar, pero según dijeron varias personas,
personas no estaba tan de acuerdo con el estilo de vida de sus padres y comenzó a alejarse de lo que ellos hacían. Eso sí, siempre vivió con ellos, nunca se fue del lugar. Dalma comenzó a trabajar como bailarina erótica. Ella tenía el nombre de la cordobesa e incluso se anunciaba como una mujer originaria de Argentina. Ella dijo que hacía esto porque en cierto punto de su vida ella y sus padres habían vivido unos meses en Argentina, específicamente en Córdoba. Le había gustado mucho el lugar y por eso, como una especie de homenaje a esta ciudad, ella se puso este nombre. Luego de unos meses de trabajar como bailarina erótica, Dalma comenzó a trabajar como bailarina pero en videos musicales. Fue cuando trabajaba como bailarina en videos musicales que conoció al cantante y productor Ever Barrios. Con Ever pronto comenzaron una relación. La relación que tenían ellos dos era muy buena, pero la relación entre Ever y los padres de Dalma era bastante mala. Ellos querían que Ever trabajara para ellos, que abriera cuentas a su nombre y que incluso llegara a engañar también personas para quitarle sus posesiones. La pareja pasó de quitar camiones y vehículos a comenzar a querer quitarle casas a otras personas. Como Julio ya se había adueñado del terreno donde vivían, ellos creían que podían hacerlo cada vez más grande. Ever siempre se llegó a negar a esto y le decía a Dalma que se fueran de la casa de sus padres. Estando con todos estos problemas, Dalma se entera que está embarazada y 9 meses después da a luz a su primer hijo, Cristian Santino. Teniendo a Cristian Santino siendo todavía muy pequeño, ellos dos decidieron huir de la casa de los padres e irse a vivir a Brasil, de donde Ever era originario. Él tenía la doble nacionalidad y podían estar viviendo allí. Los padres de Dalma se enteraron y les pusieron una denuncia. Dalma y Ever fueron arrestados. Él fue enviado durante 9 meses a la cárcel. Dalma se libró de la cárcel porque ella dijo que estaba embarazada. Cuando Ever Barrios salió de la cárcel, cortó toda comunicación con la familia. Él solamente se comunicaba a veces con Dalma para preguntar cómo estaban los niños, para ver si necesitaban algo, pero en realidad él ya no quería saber nada de esa familia. Cuando todo esto pasó y los niños comenzaron a crecer, Dalma se fue alejando de nuevo de las actividades delictivas de sus padres. Por su parte, la pareja seguía haciendo lo que hacía, quitándole pertenencias a las personas, vendiendo droga e incluso robando. Luego de un tiempo, la familia dejó la casa que habían construido en el terreno que Julio Rojas había usurpado y se fueron a vivir a la ciudad de Asunción, en Paraguay, a una casona vieja que tenían de alquiler. Aquí Dalma comenzó a sentirse muy atraída por las artes marciales, el kickboxing y el boxeo. Comenzó a practicar esto, llegó a practicarlo de manera semiprofesional y ganó varias competencias. Todas las personas que la veían decían que ella era muy buena. Por otra parte, seguía viviendo con sus padres, quienes le ayudaban con la crianza de sus 2 hijos. Fue en ese ambiente del boxeo que ella conoció a un joven llamado Bruno Marabel. Cuando se conocieron, él tenía 18 años. Según se dice, ellos se conocieron en una competencia de boxeo. Ella lo vio, le habló, comenzaron a hablar sobre que él podía entrenarla a ella en el boxeo, ya que él tenía un poco más de experiencia, y así pues comenzaron a formar una relación y se llegó a saber que tenían una relación sentimental. Bruno llegó a pasar muchas noches en la casa de la familia en Asunción y de igual forma Dalma incluso estuvo viviendo unos meses en la casa de los padres de Bruno. Así que con todo esto se puede constatar que ellos sí tenían una relación seria. Esto es importante porque más adelante Bruno negaría estos hechos. En enero de 2018, Bruno y Dalma se casaron en la ciudad de Itá, en el departamento central de Paraguay, de donde era originario Bruno. Para las personas que conocían a la pareja, parecían una pareja de lo más normal y tranquila. Tenían una perra de raza pitbull que Dalma acababa de adoptar y todo parecía que iba muy bien. Dalma, según se sabe, ya no había participado en ninguna estafa que sus padres tenían, por lo cual parecía que ya estaba encaminando su vida. El 8 de octubre de 2018, los vecinos de la casona donde habitaba la familia llamaron a la policía.
Habían sentido un olor fétido muy fuerte que venía de dentro de la casa, y además de eso, en la puerta había muchas moscas. Era algo muy raro, y además de eso tenían varios días sin ver a la familia. La policía llegó, trató de abrir, tocaron, no había nadie y al final terminaron forzando la entrada. Al entrar se encontraron con la casa desordenada. Llegaron a ver algunas manchas de sangre en algunas paredes, pero obviamente lo que más llamaba la atención era el olor que había. Se dieron cuenta que las moscas y el olor se estaban concentrando en un lugar muy cercano a la puerta principal de la casa, y era por esto que la gente se había dado cuenta de esto. Así que se dieron con la tarea de comenzar a ver de qué punto exactamente venía ese olor. Se dieron cuenta de una cosa, y era que había un trozo de suelo que se miraba más nuevo que el resto. Se veía como que estaba recién hecho, era un pedazo de cemento, así que lo que hicieron fue comenzar a romperlo. Cuando lo rompieron encontraron allí un cadáver. No se identificó en ese momento, solo se dijo que era un hombre entre 50 y 60 años y tenía cierto estado de descomposición ya un tanto avanzado. Siguieron buscando por horas durante la casa porque a pesar de haber sacado ese cuerpo, el olor todavía se llegaba a sentir. Fue en el fondo de la casa, en un baño que ya no se estaba usando, que volvieron a ver que había algo raro en el suelo. Había un pedazo que se miraba más nuevo que el resto. Volvieron a romper este sitio y allí ya encontraron 4 cuerpos, 2 mujeres y 2 menores de edad. Estos cuerpos habían sido rociados con cal, por lo cual su estado de descomposición se había acelerado mucho. Además de eso, les habían puesto encima algunas prendas de ropa y papeles. Cuando comenzaron a preguntar quiénes vivían en el lugar a los vecinos, ellos llegaron a describir a Dalma. Dalma fue la primera en ser identificada en la escena por el color de su cabello. Se podía ver el cabello de color azul que ella tenía en ese momento, así que ya sabiendo que una de las personas era Dalma, se comenzaron a especular muchísimas cosas. Lo que hicieron las autoridades paraguayas fue tomar los 5 cuerpos y llevarlos para hacerles los respectivos exámenes forenses. A pesar de que ya estaba casi seguro que Dalma era la chica que se había encontrado en el lugar, obviamente tenían que hacer otros exámenes para dictaminar al 100% que era ella. Luego de realizar algunas pruebas se pudo saber la identidad de los 5 fallecidos. Los cuerpos fueron identificados como Dalma Rojas Rodas, de 26 años, su madre Elba Graciela Rodas, de 51, Julio Rojas del Valle, de 52, padre de Dalma, y los 2 hijos de la mujer, Cristian Santino, de 6, y Saulo Pío, de 4 años. La única persona que se tenía conocimiento que vivía en la casa y no estaba entre los fallecidos era Bruno Marabel, de 19 años. Con esto la policía comenzó a buscarlo como el principal sospechoso de la tragedia. Mientras se buscaba a Bruno Marabel y se movía la policía por esa parte, los forenses tenían que seguir con los análisis respectivos. No se pudo datar la fecha de las muertes. Como les digo, los 4 cuerpos que se encontraron de último tenían cal, y esto obviamente había hecho el trabajo de los forenses muy difícil. Tampoco se pudo determinar en todos una causa específica de la muerte. Lo que sí se supo es que Elba Rodas había muerto asesinada con un martillo tipo carpintero. A Julio Rojas lo habían asesinado con un cuchillo de 7 centímetros. En cuanto a Dalma y los niños, no se pudo determinar exactamente qué les había quitado la vida. Eso sí, tenían varias heridas con arma blanca y señales de asfixia. En uno de los niños se pudo determinar que al menos 17 heridas de arma blanca se habían hecho post-mortem. Era un crimen con demasiada hazaña, y para los forenses tenía que haber sido alguien que conocía a la familia, alguien que tuviese un motivo personal para hacer todo esto. No era un crimen, por ejemplo, que alguien hubiese entrado a la casa a robar y hubiese salido mal. Era algo todavía más personal.
El mismo día del hallazgo de los cuerpos, Bruno Marabel, de 19 años, fue detenido. Su detención no fue fácil, ya que se hizo una pequeña persecución policial. Bruno iba en un taxi, el cual no quiso parar cuando la policía lo detuvo, por lo cual los agentes tuvieron que dispararle al vehículo en varias ocasiones. Al final el taxi se detuvo y Bruno y el conductor fueron detenidos. Además de eso, también se llegó a detener a Alba Rosalía Armoa Núñez, de 18 años, quien dijo que tenía una relación con Bruno. También a los hermanos Araceli Sosa, de 22 años, y Marcelo Sosa, de 23 años. Ellos tres eran compañeros de trabajo de Bruno. Bruno trabajaba en un restaurante de comida rápida. Según se supo, Araceli era quien le había presentado a Bruno a Alba. Ellos eran muy buenos amigos y Bruno y Alba habían comenzado una relación, a pesar de que él ya estaba casado con Dalma. Según contó esta chica Araceli, él nunca le llegó a decir que estaba casado. Incluso decía que la casona donde vivía con la familia era solamente de él y que él vivía solo. Con todo esto ya se comenzó a ver qué podía haber pasado. Comenzaron a interrogarlos a todos. Bruno, según dijeron los agentes, en un primer momento aceptó que había asesinado a toda la familia. Esto no llegó a quedar grabado. Lo que quedó grabado con las cámaras de televisión fue una entrevista improvisada que se le hizo a Bruno el día de su captura en un ascensor. En esta entrevista él llegó a decir que tenía muchos problemas con la familia de Dalma, especialmente con su padre, que ellos lo habían amenazado con quitarle la casa a su papá si él dejaba a Dalma. Ellos querían que Bruno trabajara para ellos, que abriera cuentas a su nombre, pidiera préstamos a su nombre para que ellos pudieran financiar sus actividades ilícitas sin que nadie lo rastreara. Él en muchas ocasiones, según dijo en ese momento, quería irse de la casa, pero Dalma lo amenazaba y que no lo había hecho porque tenía mucho miedo de que mataran a su papá. Incluso dijo que le había ofrecido su motocicleta a los padres de la jovencita para que lo dejaran irse, pero que ellos no habían aceptado esto en ningún momento. Bruno con el señor lo que habíamos problemas, ¿verdad? ¿Ese era el padrastro de Alba? No, el papá. A su papá luego era. ¿Y cuál era el problema? ¿Tu terreno te llegaste ver o...? Querían sacar la casa a papá y querían que yo le saque préstamo. ¿A la casa de Ita? Sí. Octavo piso. ¿Tu nombre quería que vos saque la plata? Sí. Sube. ¿Y después qué iba a pasar con eso? Le tenía que dar a ellos. ¿Vos te ibas a quedar con la deuda entonces? Muy rápido. Ya un poco más calmado, al día siguiente Bruno dio otra entrevista donde negó los hechos. Él dijo que los policías lo habían torturado para que aceptara su culpabilidad, pero que en realidad él no había tenido nada que ver. Llegó a decir varias cosas en esta entrevista que fueron tomadas como contradicciones. En primer lugar, en la entrevista él dijo que él y Dalma nunca habían tenido una relación seria y que solamente se habían casado porque ella se lo había pedido, que supuestamente sus padres le querían quitar a los niños y que a la hora de que ella estuviera casada ya con un hogar formado no se los podían quitar. Bruno no sabía mucho del tema, así que dice que terminó aceptando. Esta es una contradicción muy grande porque hay muchas personas que los tienen identificados como pareja. Como les digo, Dalma incluso vivió en la casa del padre de Bruno, así que el decir que no tenían una relación seria no llegaba a entrar bien en el perfil que ellos tenían en su día a día. Atrás, por un evento de boxeo que hubo en la Costanera, ella me vio, me habló, hablamos por redes sociales y así ocurrió todo. Un día me invitó a irme a su casa, me fui a enseñarle boxeo, después me dijo que si no quería ser su entrenador, le empecé a entrenar, le llevé en el ámbito del boxeo, pero ella está en el ámbito del kickboxing. Y ahí surgió todo, ahí empezamos a hablar, ella me coqueteaba, todo color de rosa, hasta que empezamos a andar, unos 6 meses después cambió todo. A ver un poquitito, ¿y vos recordás más o menos cuándo empezaron a tener así una relación de pareja? Y la verdad, una relación de pareja no llegamos a tener, porque a ella le gustaba estar conmigo y a la vez estar con otra persona. Pero ustedes se llegaron a casar, ¿es cierto? Sí, llegamos a casarnos por el simple hecho de que ella me dijo que la criatura que ella tenía, su mamá le estaba queriendo quitar. Y que si no le podía ayudar para casarme con ella, así no le iba a quitar las criaturas. Porque según la ley, que aquello me dijo que si ella se casaba con alguien, no le iban a poder sacar la criatura. Yo accedí y le dije, bueno, está bien,
Pero cuando pase todo, me vas a dar el divorcio. Llegamos a un trato, me dijo que sí. Nos casamos, después de 2 meses me dijo, nuestro matrimonio no vale porque yo ya estoy casada, me casé 3 veces y demás cosas. Y ahí ella me presionaba por eso. Además de todo esto, Bruno dijo que tenía más o menos 3 semanas desde el hecho sin haber visto a Dalma. Ya para ese entonces en los noticieros se decía que más o menos la fecha en la que podían haber asesinado a la familia había sido entre el 28-29 de septiembre, porque había sido los últimos días cuando los habían visto. Bruno dijo que desde ese día 28, cuando supuestamente había sido toda la masacre, él ya tenía 3 semanas sin ver a Dalma. Podíamos datar que entre el 6 y 7 de septiembre fue el último día que supuestamente él había visto a la joven, pero esto resultó ser una gran mentira. En Facebook hay una fotografía que se subió el día 23 de septiembre. La fotografía corresponde a una competencia de boxeo femenino que se hizo el día 22. Ahí se puede ver cómo está Dalma y cómo están Bruno juntos en la fotografía. Además de eso, muchas personas los vieron en el gimnasio donde practicaban boxeo el día 28 de septiembre, el último día que se vio a Dalma, por lo cual lo que dijo Bruno en ese momento ya comenzaban a ser muchas mentiras. ¿Cuándo fue la última vez que le viste a Dalma? Hace 3 semanas que yo no le veía más, después del que pasó el hecho. Claro. O sea, supuestamente el 28 pasó, según me dice la prensa, el 28 pasó lo que pasó. El 28, si el 28 fue eso, yo el 28 estaba en un lugar, estaba en una discoteca, muy conocida ahí en el centro. Bruno también llegó a decir que él tenía viviendo en la casona desde el 25 de septiembre. Él dijo que sabía que la familia tenía que ir a otro lugar de Paraguay porque tenían una denuncia ahí, tenían que ir a testificar. Ellos siempre que viajaban se iban durante 2 o 3 semanas, así que Bruno sabía que la casa estaría desocupada por un largo periodo de tiempo. Lo que llamaba mucho la atención es que Bruno había estado viviendo en la casa hasta la mañana del hallazgo y supuestamente él no se había percatado ni del olor ni de las moscas, algo muy extraño porque para que los vecinos se percataran, alguien que estaba dentro de la casa tendría que haberlo visto. Había muchas moscas y según dijeron los fiscales, policías y forenses que llegaron al lugar, era algo imposible de ser ignorado. Así que con esto ya había otra mentira más en lo que Bruno estaba diciendo. Pero el cuerpo del señor Julio estaba enfrente y estaba expuesto. ¿En algún momento no sentiste ese olor de putrefacción, de descomposición? Y la verdad que no. La verdad que como también le dijo Alba y Araceli y también Marcelo, no se olía nada. Bruno dijo que había comprado para Araceli, su amiga, una cartera en agradecimiento por haberle presentado a Alba, que era su novia en ese momento. Por fotografías en las redes sociales se pudo determinar que esa cartera no había sido comprada. La cartera era propiedad de la madre de Dalma. Además de eso, también llegó a darle, por ejemplo, a Marcelo un par de zapatos, a las chicas también les dio varios zapatos e incluso un teléfono celular. Ese teléfono celular era propiedad de Dalma. Para las autoridades era muy raro que ellos tuvieran los objetos de estas personas y ya podía dar a encaminar una hipótesis, que Bruno había asesinado a la familia por motivos económicos, para quedarse con la casa o simple y sencillamente para quitarle sus posesiones. La cartera es nueva, se compré en el Mercado 4 porque Araceli no hizo el enganche con Alba. Le regalé y después también le saqué a cenar y demás cosas. Un objeto, por ejemplo, que estaba en poder de Araceli le pertenecía a una de las fallecidas y lo reconoció ella misma porque eso es lo que se hizo hace un rato. ¿Reconoció alguno de los objetos de Araceli? Sí, la cartera de una de las víctimas estaba en poder de ella, ella lo estaba utilizando. Otra cosa que llegó a asegurar Bruno fue que él tenía mucho tiempo sin ver al padre de Dalma, muchísimo más tiempo del que tenía sin ver a Dalma supuestamente, pero según varios testigos, varias personas que trabajaban en el local de comida rápida, el padre de Dalma ya había ido a buscar a Bruno las semanas anteriores. Ellos habían estado hablando y también las cámaras del lugar lograron corroborar esto, por lo cual ya se iban sumando cada vez más y más mentiras a lo que el joven estaba diciendo. Y a él ya no le veía más ese tiempo porque él no vivía más en la casa, él estaba en J. Augusto.
En J. Augusto vivía ya en una gomería. Pero ellos dicen que, o sea, las publicaciones, las investigaciones hablan de que él apareció el martes 2 de octubre y que incluso ese martes estuvo contigo en la casa. No, eso no tiene nada que ver. ¿El señor Julio se fue a tu trabajo para decirte que quería hablar contigo? Se fue, pero no se fue en casa. Se fue, hay cámaras de hecho, que es en un pasillo de delivery, se fue a hablarme. Pero nada más después de eso, no le volví a ver. Para terminar, él dijo que Alba, la novia que tenía en ese momento, se había ido a vivir con él por su propio gusto a la casona, pero la abogada defensora de Alba dijo que la joven estaba coaccionada, que había sido Bruno quien le había pedido que fuera a dormir con él a la casa porque le dijo que tenía miedo. Incluso llegó a decir que Bruno hizo varias bromas de que alguien le iba a jalar los pies, de que le iba a salir algún muerto, de que la iban a espantar, y esto obviamente hizo pensar a la chica que tal vez en la casa había algo extraño. En realidad no le llevé a vivir, le dije vamos a hacer una juega en casa. Me dijo que sí, le llevara a Celi, empezamos a tomar ahí. Después ella se quedó nomás ya ahí, ¿qué le voy a decir? No me dijo más, no me quiero ir, nada. No se fue más, se quedó en casa y bueno, para que le voy a decir que no. ¿Es cierto que Bruno la amenazaba, la tenía bajo chantajes? Los últimos días. La amenazaba porque ya sabía algo, ¿no? Porque ella ya venía sospechando que algo no estaba bien. Luego de que Bruno diera estas declaraciones a la prensa con su abogado y también con las autoridades presentes, la policía se centró en tratar de hacer una cronología de lo que había pasado entre el 25 de septiembre y el 8 de octubre. Era muy importante determinar cuándo había sido la última vez que se había visto a la familia para poder saber bien qué había pasado, o al menos dar un pequeño bosquejo de todo lo que había sucedido. Los cuerpos, como les dije anteriormente, no ayudaron mucho a esto porque no se pudo datar un día de la muerte. Eso sí, hubo muchos testimonios que ayudaron y también algunas grabaciones de cámaras de seguridad. Las autoridades también tomaron mucho en cuenta los testimonios de las dos chicas detenidas. Tanto Araceli como Alba llegaron a dar una cronología de los días en los que ellas habían estado en esa casa y de lo que había sucedido. El último día que se sabe que fueron a clases los hijos de Dalma fue el 28 de septiembre, un día viernes. Ese mismo 28 de septiembre fue el último día que alguien tuvo comunicación con Dalma. Ella fue a practicar boxeo al gimnasio junto con Bruno. Otro entrenador que ella tenía los vio en el lugar, estuvo hablando con ellos. Según cuenta este entrenador, al otro día Dalma iba a llegar sola a practicar. Él comenzó a enviarle mensajes y a llamarla, pero ella ya no contestó, ya no pudo tener comunicación con ella al día siguiente, el 29 de septiembre. Volviendo al día 28, ese día Bruno tuvo un turno en el restaurante donde trabajaba. Él tenía que salir a las 12, pero salió un poco después, casi a las 2 de la mañana. Él dijo que ese día se había ido de fiesta, que no había ido a la casa de Dalma, pero por la geolocalización del teléfono celular de Bruno se supo que en efecto él había ido a la casa de Dalma, a la casona donde todo había sucedido. Según la policía, ellos creen que esa noche él llegó a asesinar a las primeras 4 víctimas. Primero asesinó a Dalma, luego asesinó a su madre y por último le quitó la vida a los 2 niños. Julio no estaba en ese momento en la casa. Lo que hizo Bruno luego de haberles quitado la vida fue ponerlos en una carretilla, utilizó una pala para enterrarlos. Al día siguiente se sabe que el chico compró diferentes materiales de construcción y los llevó a la casa. Allí la policía asume que les puso la cal y terminó de hacer la tumba con el cemento. Siguió con su vida normal. Bruno Marabel, la madrugada del 29 de septiembre, hizo varias llamadas. Pensaron que esto era para tener una coartada. Además de eso, luego de haberle quitado la vida a la familia, él se llegó a reunir con unos amigos. De nuevo pensaron que para poder tener una coartada y desligarse completamente de los crímenes. Comenzó a llevar a diversos amigos a su casa. Él incluso propuso que en la casona se hiciera una convivencia. Y aquí viene otro detalle que hace
creer a la policía que Bruno es el culpable. Él había planeado una convivencia en su casa el día 29 de septiembre, pero le pidió a sus amigos que la convivencia se pasara para el día 6 de octubre, porque dijo que iba a estar ocupado y que además tenía que hacer algunos arreglos en la casa. Las autoridades creen que era porque él tenía que enterrar los cuerpos. Se sabe con las declaraciones de las dos chicas que él estuvo invitando amigos a la casa, especialmente a los 3 detenidos. Según se dice en las declaraciones, Alba, la novia de Bruno, llegó a tener contacto con Julio. Hay una cámara de seguridad que captó al señor Julio comprando en una tienda el día 2 de octubre a las 10 de la mañana. Esta es la última visión que se tiene del hombre. Él en esa tienda llegó a comprar una tarjeta para recargar su teléfono celular. Según cuenta Alba, ese día ella llegó a hablar con este hombre Julio. Julio le dijo que se le podía revisar su celular, ya que él no podía comunicarse con su familia y sentía que era porque su teléfono no tenía señal. Alba dice que cuando ellos entraron a la casa, Bruno y ella, y vieron a Julio, Bruno se asustó mucho. Él no le había contado a Alba que había más personas que vivían en ese lugar. Es más, como les dije, ella ni siquiera sabía que Bruno estaba casado, ni que tenía pareja, ni que esta pareja tenía 2 hijos. Según cuenta Alba, cuando Julio le preguntó a Bruno por la familia, Bruno le dijo que ellas habían decidido irse a Argentina, cosa que, según dijo Julio, en ese momento le parecía muy extraña. Alba trató de ver el teléfono de Julio estaba bien y al final de cuentas ella terminó yéndose con su amiga. Al día siguiente volvieron a ir, almorzaron y vieron que en la alfombra del salón había unas manchas de sangre. Bruno se excusó diciendo que su perra acababa de tener crías y que por eso se había manchado el lugar de sangre. Les pidió que ayudaran a limpiar ya que la convivencia sería pronto. Según las chicas, ellas no llegaron a ver nada extraño en ese momento. Para la policía esto les decía algo. Bruno Marabel había acabado con la vida de Julio el día 2 de octubre. Él no contaba con que el hombre llegara a la casa, seguramente pensaba que iba a tardar mucho tiempo o que tal vez ni siquiera regresaría. Y cuando lo vio y él comenzó a preguntar por su familia, se puso muy nervioso. Según las autoridades, el cuerpo de Julio ya no fue rociado con cal ni enterrado tan profundo como los otros 4 cuerpos, porque Bruno no quería que los vecinos sospecharan. Como lo había enterrado en una parte de la casa que estaba muy cerca de la calle, podían escuchar los ruidos de que él estaba haciendo alguna obra, podrían acercarse a preguntar o hasta llamar a la policía. Fue por eso que la tumba de Julio estaba más improvisada y también casi al descubierto, y por eso el olor había salido de este lugar. Luego de que Bruno con las chicas limpiara la casa y todo esto, el día 6 de octubre se realizó la convivencia. Antes de que llegaran las demás personas, contó Alba que Bruno estuvo rociando ambientador por toda la casa, le llegó a preguntar si ella no sentía ningún olor extraño y ella dijo que no. La convivencia duró muy poco porque hubo un problema. Una de las chicas comenzó a tener problemas de celos con su pareja, estaba peleando con otra chica, así que al final decidieron que la convivencia terminara y todos se fueron a su casa. 2 días después se hizo el hallazgo. Aquí viene algo que para la policía podía llegar a inculpar a los otros 3 detenidos, y es que ellos también estuvieron en la casa el día 6, también estuvieron en la casa la mañana antes de que se encontraran los cuerpos y todos decían lo mismo. No sintieron ningún olor extraño ni tampoco vieron las moscas, algo realmente muy raro. Otra cosa que hizo creer a la policía que Julio había sido el último en ser asesinado fue una nota que encontraron en la casa. En esta nota, con la letra de Julio en una servilleta, decía ayuda a niños, y además de eso las iniciales D y B, que según la policía podrían referirse a Dalma y Bruno, por lo cual aquí se cree que él estaba pidiendo ayuda para su familia porque no sabían en dónde estaba.
Todas las pruebas se llegaron a remitir y ya se pusieron los respectivos cargos a cada persona. El taxista fue liberado sin ningún cargo. Se determinó que él no tenía nada que ver en la investigación. Simple y sencillamente estaba siguiendo las órdenes que Bruno le estaba dando en ese momento, que era que no parara a pesar de que la policía se lo había pedido. Pero las otras 4 personas sí llegaron a quedar detenidas con diferentes cargos. A Bruno le impusieron los cargos de feminicidio y homicidio doloso. A Araceli, Alba y Marcelo, homicidio doloso en calidad de cómplices. Fueron imputados y quedaron en prisión preventiva. Una de las hipótesis que tenía en ese momento la policía y por la cual se puso como cómplices a los otros 3 detenidos fue el hecho de que ellos pensaban que Bruno no podía haber actuado solo. Dalma era una joven con mucha fuerza, ella se veía musculosa, practicaba boxeo y podía defenderse. Julio era un hombre corpulento, él podía realmente pelear con una persona del tamaño de Bruno. Si bien Bruno practicaba boxeo, no se veía un chico con mucho músculo o con un cuerpo muy grande, aunque al final de cuentas esto es relativo. Puede haber una persona que no tenga tanta musculatura que pueda pelear, defenderse y pegarle a alguien que sea mucho más grande, pero en ese momento tenían esa hipótesis y lo que querían era conseguir las pruebas suficientes como para que los otros 3 imputados también pudieran ir a juicio y ser declarados culpables. La defensa de Bruno seguía diciendo que él no había hecho nada, que él pensaba que la familia estaba fuera y que seguramente había sido Julio quien había matado a los demás y que a él posiblemente lo hubiese matado alguna persona a la cual le debía. También llegó a decir la defensa de Bruno que la familia entera había sido asesinada por alguna deuda. Tenían muchos enemigos acumulados, le habían robado y estafado a muchas personas y que seguramente alguien pronto iba a cobrarles y que había sido en ese momento que les habían quitado la vida. Para la fiscalía esto no era posible porque tendrían que haber asesinado también a Bruno Marabel. Se llegó a comprobar que él había estado viviendo en la casa. La defensa refutó diciendo que Bruno no tenía nada que ver exactamente con la familia, él no había estafado a nadie y que seguramente lo habían hecho un día que Bruno no estaba en la casa. El caso comenzó a volverse muy mediático en Paraguay, se le llegó a llamar a la casa la casona del horror y muchas personas comenzaron a decir incluso que habían escuchado gritos venir de la casa. Mucha gente llegó a entrar de manera clandestina supuestamente para explorarla, llegaron a grabar supuestas psicofonías. El caso comenzó a hacerse demasiado mediático, incluso también la figura de Bruno Marabel comenzó a hacerse mediática. En Facebook comenzó a tener una especie de club de fans. Hay una página en Facebook que tiene más de 10.000 seguidores. La mayoría de estos seguidores son mujeres que dicen amar a Bruno Marabel, que les gusta mucho, les parece muy atractivo, que están enamoradas de él. Incluso se llegó a organizar una excursión hacia la prisión donde estaba Bruno. En esta supuesta excursión muchas mujeres entraron para tener relaciones sexuales con él durante las visitas conyugales e incluso se decía que una de estas chicas había quedado embarazada. Realmente lo que se hablaba en los medios, lo que se decía, todo esto comenzó a ser muy grande, comenzó a hablarse demasiado y se volvió una especie de circo mediático, ya que salían notas bastante amarillistas, no solamente hablando del crimen, sino hablando de la vida de las víctimas, de la vida de Bruno y de cómo él se estaba volviendo una especie de superestrella. Unos meses después de la investigación, los cargos de homicidio doloso en calidad de cómplice fueron retirados a Marcelo Sosa. Unas semanas luego de esto, también Alba y Araceli fueron sacadas de la investigación como cómplices del homicidio, pero ellas siguieron en la cárcel mientras Marcelo recuperó su libertad. Tanto Alba como Araceli tenían otros delitos que para la fiscalía eran igual de importantes, por lo cual ellas estuvieron en la cárcel un tiempo más, pero luego de un
una semana sus abogados lograron que ellas fueran liberadas. Tenían cargos menores por encubrimiento y algunas otras cosas más, pero no eran tan meritorios como para poder estar en la cárcel. Los fiscales en Paraguay llegaron a investigar muchísimo, se fueron descartando muchas hipótesis y al final, un año después de la investigación, se concluyó que Bruno Marabel había actuado solo y que el homicidio múltiple había sido de manera escalonada. Con todo esto hubo una nueva cronología de los hechos que ya se llegó a dejar como la cronología fija. El día 28 de septiembre de ese 2018, Bruno y Dalma van al gimnasio, los hijos de Dalma van al colegio y la tarde pasa de manera normal para la familia. Bruno se va a trabajar en su turno de noche. En la madrugada del día 29, él llega a la casa y por algún motivo asesina a Dalma. Se cree que podría haber sido un motivo pasional, ya que Bruno declaró en varias ocasiones que Dalma lo engañaba. También se puede creer que fue un motivo económico para quedarse él con la casa, a pesar de que era una casa de alquiler y las posesiones de la familia, o simplemente por venganza. Supuestamente también se cree que tal vez Bruno se sentía amenazado por ellos y para que no le quitaran la casa a su padre, la solución que le encontró era asesinar a la familia. Sea como sea, él trata de asfixiar a Dalma y también la ataca con un arma blanca. Elba, la madre de Dalma, escucha lo que pasa en la habitación y va a ver. En ese momento es atacada también por Bruno. De esta manera, él con Dalma podía pelear, aunque ella se pudiera defender, él podía someterla, igual pudo someter a la madre. Luego de eso le quitó la vida a los dos niños. Obviamente los niños, aunque trataran de defenderse, siendo él un adulto, podía dominarlos de una manera muy sencilla. Cuando todavía uno de los niños estaba con vida y estaba agonizando, Bruno hizo algunas llamadas y envió algunos mensajes de voz. En uno de los mensajes de voz se puede escuchar de fondo a uno de los pequeños. Para la fiscalía, este era uno de los hijos de Dalma que en ese momento estaba perdiendo la vida. Bruno hizo estas llamadas, mandó estos mensajes para tener una coartada. Luego de eso, unas horas después, ya salió con sus amigos. A la mañana siguiente, él terminó enterrando los cuerpos y luego siguió con su vida normal. Julio tenía mucho tiempo de no pasar por la casa, así que Bruno pensó que él pasaría muchísimo más tiempo sin llegar, pero fue su sorpresa el día 2 de octubre. Julio apareció en la casa, lo vio a él con Alba y Bruno pensó que él podía ir a la policía para ver qué había pasado con su familia, así que decidió asesinarlo ese mismo día. Como ya les dije, no lo enterró porque no quería que las personas alrededor escucharan que se estaba haciendo una especie de obra en la casa. Hizo una tumba improvisada, una tumba muy superficial. Lo que no sabía Bruno es que esta tumba superficial al final terminaría alertando a los vecinos de que en la casona pasaba algo extraño. Luego de eso, siguió con su vida normal de nuevo, luego de haber asesinado a Julio, hasta el día en que se encontraron los cuerpos. Lo que no se llega a saber bien con lo que tiene la fiscalía es por qué las chicas que también estaban con Bruno en ese momento no llegaron a sentir el olor ni tampoco a ver las moscas. Se cree que hasta cierto punto ellas lo estaban encubriendo. En enero de 2020, el padre de Bruno dio una declaración a los medios. Dijo que su hijo no había asesinado ni a Dalma, ni a Elba, ni a los niños, solamente a Julio Rojas, porque él se había enterado que Julio Rojas había asesinado a la familia y además de eso lo había querido asesinar a él. Una y cuarto, 1:30 de la madrugada. Se fue, le encontró al tipo jugando jueguito. Ni bien entró mi hijo, el tipo se levantó con un arma blanca donde pelearon. Y mi hijo me contó, él me quiso matar. O era él o era yo. Yo sí le maté al tipo. Él aceptó eso. Pero de los cuatro jamás supe nada. Jamás supe nada. Entonces, con el mismo cuchillo yo le maté. Yo estoy responsable por eso, pero no por los cuatro.
Luego de dar esta declaración, en septiembre de 2020 se inició el juicio. En el inicio del juicio se mostraron la carretilla y la pala que Bruno había utilizado para poner los cuerpos y también para llegarlos a enterrar. Se llegaron a dar pruebas exactas de la geolocalización del teléfono celular de Bruno la noche en la que se cree se cometieron los crímenes. Además de eso, también se llegó a poner el audio donde se puede escuchar a uno de los hijos de Dalma. La señora, si que se sigue en el local, ¿me puede pasar el número de Araceli, por favor? Tengo que llevarle algo y me olvidé. Todo esto llegó a conmover mucho a las personas que estaban en el juicio. Incluso se llegaron a mostrar imágenes en video de los cuerpos cuando se les hicieron los análisis forenses. Se puede ver que Bruno está en videoconferencia y para muchos él no muestra ni una sola gota de arrepentimiento, solamente desviaba la mirada en los momentos más duros de la grabación, pero no mostró ningún sentimiento ni hacia Dalma ni hacia su familia, por lo cual para muchos se puede interpretar como que él en efecto fue el autor de la masacre y que no se siente nada mal por lo que está pasando. Se esperaba que Bruno Marabel no testificara en el juicio, pero contra todo pronóstico él llegó a hablar. Repitió lo que ya su padre había dicho en el mes de enero, que él solamente había asesinado a Julio Rojas, pero no al resto de la familia. Bruno Marabel contó que un día él llegó a la casa, encontró solo a Julio Rojas y Julio le dijo que la familia se había ido a Argentina. A Bruno le pareció extraño, pero en cierto momento lo aceptó. Luego de unos días llegó a confrontar a Julio Rojas, quien le dijo que él había matado a toda la familia. En ese momento Bruno y él tuvieron un enfrentamiento físico y Julio estuvo a punto de acuchillarlo. En ese momento Bruno se defendió y lo llegó a asesinar con el arma, el cuchillo de 7 centímetros. Luego de eso decidió hacer un entierro improvisado. La defensa de Bruno llegó a decir que lo que decía su cliente era lógico, porque los cuerpos de Dalma, los niños y Elba tenían cal y la tumba donde estaban estaba pues mucho más elaborada, cuando el cuerpo de Julio no tenía cal ni tampoco la tumba era muy elaborada, por lo cual supuestamente se podía ver una forma de actuar distinta en ambos asesinatos. Pero para la fiscalía, como ya les dije, esto había sido simplemente uno, porque a Bruno se le había acabado la cal ya con los cuerpos de la familia, y dos, porque el hecho de que él asesinara a Julio Rojas no era algo que tenía previsto, fue algo que se hizo en la marcha y no quería que los vecinos se dieron cuenta de que él estaba enterrando algo en la puerta de la casa. Le pegué y del susto que me agarró con su mismo cuchillo le clavé y no voy a negar eso, yo le maté. Pues fue un momento difícil, era yo o él. Si yo no le mataba a él, me iba a matar a mí, porque él estaba decidido a matarme a mí también. Él me confesó y me dijo que mató a mi familia y que también me iba a matar a mí, porque por mi culpa a él se le echó de la casa, que se le sacó plata, supuestamente, que yo me fui a vivir ahí, se le echó a él, ella no podía más tocar la plata que le correspondía, y por ese simple hecho yo hice lo que hice, señoría. ¿Algo más que quiera? Nada más. Luego de que terminara el juicio pasaron algunos días mientras los jueces estuvieron deliberando, estuvieron viendo las carpetas de pruebas, analizando los testigos, lo que había dicho Bruno, lo que decía la fiscalía, y en noviembre del año 2020 Bruno Marabel fue declarado culpable del quíntuple asesinato. Se le dio una pena primero de 30 años en prisión. Los 30 años se le dieron por los asesinatos, por el quíntuple homicidio, y luego se le impuso una pena extra de 10 años. Estos 10 años extras se dieron como medidas de seguridad a la ciudadanía. Bruno es un peligro para la sociedad, según han dicho los jueces, y estos 10 años extras en prisión van a validar el hecho de que se va a proteger a las personas fuera y que él no va a volver a cometer otro crimen. En total, el joven tendrá que pasar 40 años de su vida en prisión.
Bruno Marabel sigue insistiendo que él es inocente. En internet van a encontrar a muchas personas que también creen en esta versión. Siguen diciendo que él es inocente y lo apoyan en todo momento. El padre de Bruno ha dicho que se han cometido muchas injusticias, muchas violaciones de derechos en contra de su hijo, ya que ha llegado a ser trasladado de prisión en diferentes momentos sin darle un aviso previo y algunas de estas cosas. Pero para la mayoría en la opinión pública, esto que está pasando con Bruno no es nada a comparación de lo que él hizo. Ya el motivo de por qué asesinó a la familia sigue siendo, vamos a decirlo así, un misterio. Si bien hay ciertas hipótesis, no se puede saber al 100% por qué este chico esa noche de septiembre primero cometió un cuádruple asesinato. La muerte de Julio Rojas sí tiene ya una justificación, vamos a decirle así, fija, y era que él ya podía enterarse de lo que Julio había hecho con su familia. Pero el motivo que él tuvo al inicio para quitarle la vida a Dalma, si bien obviamente no existen motivos para matar, no se ha podido determinar exactamente la causa que lo impulsó a esto. Podrían ser motivos psicológicos, podrían ser problemas de dinero, problemas de una supuesta infidelidad de Dalma. Hay una larga lista de cosas que a lo largo de todo el caso se han ido dando. Lo único fijo que se tiene en el caso es que Bruno Marabel actuó solo y que ya tiene una condena de 40 años. Un caso muy seguido por los paraguayos y también por el mundo. Un caso muy polémico, lleno de dimes y diretes y de muchas cosas que hay que analizar. Al final de cuentas, cómo se terminó es de la manera correcta. El culpable está tras las rejas y cumplirá una larga condena. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. No me voy a extender mucho ahora porque es un caso bastante largo. Como les digo, hay gente que sigue creyendo en la inocencia de Bruno. Él tiene su página de fans con 10.000 seguidores. Hay mucha gente publicando fotos, escribiéndole mensajes. Y muchos creen en su versión de que él solo mató a Julio Rojas porque Julio Rojas había asesinado a su familia. Muchos al inicio también creían que tal vez a la familia le habían asesinado por todos los enemigos que ellos habían estado acumulando con el paso de los años, que hasta cierto punto podría haber sido una hipótesis válida si no hubiésemos localizado a este chico Bruno Marabel en la casa, si no se hubiese escuchado la nota de voz. Hay muchas cosas que llegan a implicarlo de manera directa, y también a mí me sigue pareciendo muy extraño que las amigas dijeran que no habían visto las moscas ni olido nada en la casa si estuvieron allí hasta el día que se encontraron los cuerpos. Pero bueno, al final ellas fueron dejadas de lado, no se les dio ninguna condena y están libres. Han dicho que quieren hacer su vida con normalidad y dejar todo de lado. Así que esta es la conclusión de uno de los casos más impactantes, más mediáticos y más conocidos de todo Paraguay. Y pues ya está, hay una sentencia y al final se logró justicia para la familia. Se ha cuestionado mucho la forma de vivir de los padres de Dalma y hay muchas personas que terminan diciendo que si bien no era Bruno, otra persona les iba a quitar la vida. Al final de cuentas, todo esto no lo podemos saber ni podemos hablar del estilo de vida que ellos tenían porque no existe ninguna justificación para llegar a quitar la vida. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden compartirlo si a alguien más le puede interesar. Suscríbanse también porque actualizo 3 o 4 veces a la semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. No me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.